Bienvenidos a un nuevo capítulo de FCB Talks Online. Para hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a conversar de infarto agudo del miocardio y telemedicina. Para esto hemos invitado al doctor Libardo Medina López. El doctor Medina es un cardiólogo intervencionista de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Es un cirujano e internista de la Universidad Javeriana con un posgrado en cardiología y cardiología intervencionista de la Universidad del Rosario. Adicional, contamos con la presencia de la doctora Paula Andrea Mejía Maya, quien es la coordinadora del programa de telemedicina de la Fundación Cardiovascular. La doctora Paula Andrea es odontóloga de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de calidad de auditoría en salud, con un magíster en telesalud de la Universidad de Antioquia y adicionalmente de la Universidad Oberta de Cataluña. Damos la bienvenida entonces al doctor Medina y a la doctora Mejía para que inicien su presentación. Mil gracias y nos vemos en otro episodio de nuestro canal en 15 días. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Muchísimas gracias al doctor Castillo por esta oportunidad de compartir un tema tan interesante como es el infarto de miocardio. Mi nombre es Libardo Augusto Medina López, yo soy cardiólogo intervencionista y hemodinamista de la Fundación Cardiovascular. Trabajo actualmente en el Instituto Cardiovascular y el día de hoy vamos a hablar de infarto agudo de miocardio y telemedicina. Vamos a hablar del problema del infarto de miocardio y las aplicaciones y los beneficios de la telemedicina en esta patología. Entonces, para hablar de infarto de miocardio tenemos que hablar de qué es la aterosclerosis. La aterosclerosis es ese fenómeno que pasa en los vasos sanguíneos, que es la acumulación de colesterol, que es lo que vemos aquí como esta partícula amarilla que está disuelta en la sangre, ¿sí? Y por unos procesos inflamatorios y expresión de unos receptores entra en la pared del vaso y se empieza a acumular entre la primera capa y la segunda capa del vaso sanguíneo. Este colesterol que nosotros llamamos como el colesterol malo, que es el LDL, genera una respuesta inmune que hace que se fagocite por unas células que se llaman los macrófagos y se forman unas células espumosas. Estas células espumosas proliferan y empiezan a crecer en ese espacio por debajo de la primera capa de una arteria y eso va creciendo progresivamente y hay factores de riesgo como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, factores genéticos que tenemos nosotros y que hacen que esa placa aterosclerótica vaya creciendo, se vaya acumulando y va obstruyendo la luz de la arteria. Fíjense aquí en esta animación cómo se va estrechando la luz de la arteria y eso limita el flujo de sangre, limita por tanto el paso de oxígeno al músculo cardíaco. Y en algunos momentos puede suceder un evento agudo que lo vamos a describir más adelante. Entonces, la enfermedad coronaria, ¿sí? Sucede en esas arterias que están obstruidas y que se produce un evento agudo donde se forma un trombo, un coágulo. Y fíjense que en esas placas ateroscleróticas que no son obstructivas, no tienen que ser muy severas para que se pueda formar un trombo y obstruir completamente la arteria. Cuando sucede eso, ¿sí? Se producen unos síndromes coronarios agudos. Entonces nosotros tenemos una enfermedad estable que es aquella enfermedad en la cual el paciente se fatiga, se ahoga, siente dolor porque hace actividad física y es esas arterias estrechas, pero hay unos síndromes coronarios agudos que nosotros llamamos infarto agudo de miocardio o angina inestable e infartos con y sin elevación del ST. Entonces, ¿qué es el síndrome coronario agudo? Aquí ven el músculo cardíaco con sus arterias, este es un corte de la arteria, ahí van pasando los glóbulos rojos con oxígeno, ya está formada la placa y esa placa de colesterol está separada del torrente sanguíneo y llega un momento en que esa placa, esa cobertura se rompe y esa placa de colesterol queda expuesta y forma un coágulo. Por eso el infarto agudo se llama así infarto agudo porque tiene una presentación aguda y esto obstruye completamente la luz del vaso y empiezan los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues principalmente dolor torácico, hay unos cambios en el electrocardiograma, que es nuestra herramienta esencial, y hay unos cambios en enzimas cardíacas que los medimos en sangre, que se van elevando a medida pues, que se va muriendo el músculo cardíaco. Entonces tenemos un rango muy amplio de presentación del infarto
o del síndrome coronario agudo. Hay pacientes que no sienten síntomas, tienen infartos silentes. Hay una manifestación común que son los infartos agudos con sin elevación del ST, y hay casos extremos que es la muerte súbita. Cuando se tapa la arteria, esa muerte del miocardio produce unas arritmias que hacen que el corazón no pueda tener una eyección efectiva y el paciente puede fallecer de una manera muy rápida. Entonces tenemos este flujograma que es muy interesante, ¿sí? Donde podemos ver este primer eslabón que es la demora del paciente. O sea, cuando el paciente tiene los síntomas y tiene que consultar. Este tiempo es muy importante porque es el tiempo que tarda el paciente en llegar a un centro asistencial para que se le pueda hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Por eso es importante conocer los factores de riesgo que se tienen para tener un síndrome coronario agudo. Entonces, el síntoma radical del infarto agudo es el dolor torácico. Entonces, ese dolor es ese dolor que es opresivo, que se va a la garganta, a los brazos, a la espalda, que se acompaña de sensación de ahogo, de sudoración profusa, ¿sí? Y hay que pensar que no todos los dolores torácicos son infartos, solo el 15% de los dolores que llegan a urgencias son dolores torácicos, pero entonces tenemos que conocer los factores de riesgo. Entonces, paciente que tiene ya antecedente previo de infarto, antecedente de intervención previa, paciente que tiene hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, tabaquismo o un antecedente familiar, son aquellos pacientes que tienen que poner mayor atención a esos dolores torácicos. Es por eso que la institución ha desarrollado unas campañas para que podamos, digamos, concientizarnos de esos episodios de dolor torácico que se pueden confundir con otros síntomas y que podemos dejar de consultar a tiempo. Entonces, ustedes han podido ver esto en redes sociales, lo han podido ver en algunas vallas en la ciudad, donde queremos concientizar de que hay algunos casos de dolores torácicos en estos pacientes de riesgo que hay que tener en cuenta para poder consultar a tiempo. Una vez el paciente ha consultado, viene un punto muy importante, que es que nosotros hagamos un electrocardiograma. El electrocardiograma se tiene que hacer en 10 minutos, menos de 10 minutos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos definir si tiene un supradesnivel del ST o no tiene un supradesnivel del ST, ¿sí? De esa manera, cuando nosotros hemos hecho el diagnóstico del supradesnivel del ST, podamos actuar y establecer una terapia. El supradesnivel del ST quiere decir que hay una arteria tapada, ¿sí? Fíjense, este es un electro normal, ¿sí? Este es un electro que nosotros podemos interpretar que es normal, y estos son electros de pacientes reales que ustedes pueden ver cómo se ven las ondas elevadas, que es lo que nosotros llamamos un supradesnivel del ST. Este es un escenario de muy alto riesgo, en un escenario en el que tenemos que actuar rápido y en el que tenemos que establecer una terapia que rompa ese trombo que les mostré que se forma en una placa rota, ¿sí? Todas estas son ejemplos de infartos con elevación del ST, donde hay una arteria tapada y donde hay un músculo de miocardio que se está perdiendo. Hay algunas variaciones, por eso siempre esto tiene que ser interpretado por los médicos. Hay algunas que son de mayor reto, pero es muy importante verlas y hacer una colaboración entre médicos y expertos para poder definir si este paciente tiene o no un infarto con elevación del ST. Luego de eso, de que ya hemos hecho el diagnóstico del paciente con infarto, con elevación del ST o sin elevación del ST, con ese electrocardiograma en 10 minutos, tenemos que definir si este paciente tiene un infarto con elevación del ST y yo lo puedo llevar a un centro donde haya cateterismo en menos de 2 horas, lo puedo llevar a ese sitio. Si no tengo esa capacidad, ¿sí?, puedo administrarle un medicamento por la vena para que ese trombo se rompa. Y eso es, digamos que, esta ilustración. Ahí está formado el trombo, ahí en verde es como si fuera el medicamento, hay varios tipos de medicamentos, ese medicamento lo administramos por la vena, ¿sí? Y ese medicamento en un gran porcentaje puede romper el trombo y resolver la urgencia. Pero fíjense ustedes, estos, digamos, son los medicamentos que utilizamos, nosotros los llamamos FIRI no específicos y no FIRI no específicos, pero fíjense que la tasa de éxito no alcanza el 100%, ¿sí? Porque obviamente no estamos viendo la arteria, ¿sí? Se puede aplicar tardíamente. Estos medicamentos se tienen que aplicar de forma ideal en las primeras 2 a 3 horas para que sean muy eficientes y puedan abrir la arteria, pero fíjense que la permeabilidad no alcanza a ser
ni el 90% en el mejor de los casos, y en el que más se utiliza, que es la streptokinasa, no alcanza a ser el 70% de éxito. Estas son las administraciones, las dosis de administración, que obviamente esto está a cargo de nosotros los médicos, los cardiólogos entrenados en UCI, pero muchas veces presenta dificultades. ¿Por qué? Porque la terapia trombolítica tiene unas contraindicaciones que son absolutas y relativas y que las tenemos que tener muy en cuenta para poder administrar esos medicamentos, porque son medicamentos que lisan el trombo, favorecen los sangrados. Entonces hay pacientes que por eventos recientes, cirugías recientes, trauma craneoencefálico reciente, hipertensión arterial no controlada, tienen un alto riesgo de que ese medicamento les pueda hacer daño. Entonces, por eso, digamos, es importante conocerlos, saberlos manejar y saber que tenemos que referir a los pacientes a un centro donde se pueda hacer una angioplastia primaria. ¿Qué es una angioplastia primaria? En esa arteria que está rota, que tiene un trombo, nosotros a través de unos catéteres podemos entrar, dilatar esa arteria, aspirar esos trombos que se han formado y poder implantar en la mayoría de los casos un stent, que es una malla que nos permite restablecer el flujo en esa arteria, ¿sí? Y que ese corazón deje de sufrir y vuelva a recibir el oxígeno. Entonces, fíjense, si el paciente llega a un hospital que tiene la capacidad de hacer angioplastia, y en Bucaramanga tenemos varios hospitales, incluidos nosotros, que podemos hacer angioplastia 24/7 de todas las semanas, tenemos que hacer esa angioplastia en menos de 90 minutos. Esto es uno de los eslabones de los criterios de calidad del Centro de Excelencia de Infarto que tenemos nosotros. Nosotros no nos podemos pasar de este tiempo si tenemos la capacidad de tener una sala de cateterismo en nuestro centro. Y si el paciente se lleva a un centro que no se le puede, o sea, si el paciente lo podemos trasladar a un centro donde se pueda hacer angioplastia en menos de 120 minutos, que eso sucede en la mayoría de Bucaramanga, porque las distancias aquí son cortas, ese tiempo es 90. Pero si estamos en la institución, en nuestro hospital, son solo 60 minutos. Entonces, ¿qué es la angioplastia? ¿Qué es el cateterismo? A veces eso es muy difícil. Para poder hacer un cateterismo cardíaco necesitamos una sala, que es una máquina de rayos X. Este es un tubo de rayos X que nos permite ver por dónde están pasando los catéteres, y tenemos una pantalla. Aquí es una foto, el paciente está acostado, cubierto por esta manta azul, y la imagen la produce este aparato y yo la veo en unas pantallas y por ahí puedo ver exactamente por dónde se hace el procedimiento. Esta es una ilustración. Generalmente los abordajes se hacen por la arteria de la pierna o por la arteria del brazo. Entramos hasta el ostium de las arterias del corazón y allá en ese sitio nosotros, por intermedio de los catéteres, hacemos una inyección de contraste que nos permite visualizar cómo están las arterias. Este es el catéter que llega hasta el sitio donde nace la arteria, y aquí se hace una inyección de un líquido que se ve en la máquina de rayos X y podemos ver aquí en dónde está la obstrucción, y dependiendo de eso podemos actuar para poder dilatar con los balones, expandir esas placas ateroscleróticas, esos trombos, implantar un stent y poder restablecer el flujo en este paciente que está con un infarto agudo de miocardio. Esto es lo que nosotros llamamos angioplastia primaria. Esto es lo que tenemos que hacer en el menor tiempo posible. Entonces, quiero mostrarles esta angiografía de un cateterismo. Este es un caso de un cateterismo normal. Aquí se pueden ver, este es un ventrículo que se contrae completamente normal. Fíjense cómo todas las paredes se abren y se cierran de forma normal, y estas son las arterias del corazón que no tienen lesiones, no tienen obstrucciones y están cursando de forma normal. Fíjense este caso, una señora de 53 años con factores de riesgo claros, hipertensa, diabética, con colesterol alto, con antecedente de infarto, quien hizo un cuadro de dolor torácico típico, consultó a otra institución donde no le pudieron aplicar la fibrinolisis y remiten a nuestra institución 36 horas después del evento inicial. Un infarto que hace unos cambios muy sugestivos de cardiopatía isquémica con un supradesnivel sostenido en toda la pared anterior, y fíjense aquí se ve claramente cómo el flujo no pasa de aquí hacia adelante, aquí la arteria está tapada.
y lo que vemos en el ventrículo es un ventrículo, como ustedes vieron el otro que se movía todo bonito, todas las paredes, este está completamente quieto en su pared anterior. Este es un pésimo escenario porque intervenir esta arteria ya tardíamente no va a traer ningún beneficio para que esta pared vuelva a contraerse de la forma normal. Este otro caso, fíjense, un señor de 57 años que presenta dolor torácico opresivo, tiene antecedente de hipertensión arterial y llega 20 minutos nomás después del inicio de los síntomas a un centro de salud en Arauca. Allá le hacen el electro y fíjense lo que vemos, el supradesnivel, la ondita elevada, que hace claramente que hay una arteria tapada, y allá el internista con un completo juicio clínico le aplica uno de estos medicamentos que es el Alteplast, que es un trombolítico. Y fíjense, ese paciente tiene que igual ir a cateterismo. Fíjense la arteria está abierta, tiene una estenosis, aquí se ve una estrechez, hay una estenosis importante, pero el corazón está completamente conservada su contractilidad. Esto los habla de que esta estrategia de administrar el medicamento tempranamente permite abrir la arteria y permite salvar el corazón. Este otro caso, un señor de 76 años, hipertenso, diabético, con un cuadro clínico que inició en las 7 de la mañana, dolor típico, dolor intenso, 10/10, irradiado a la mandíbula, consultó al hospital de Charalá 2 horas después. Toman el electro y se ve el supradesnivel en la pared inferior. En Charalá no había disponibilidad de trombolisis, entonces lo remiten al hospital de Socorro, donde le administran el Tecniteplast, que es otro trombolítico, hacia las 2 de la tarde. ¿Sí? Aquí todavía tenía algo de supradesnivel, pero aquí es donde tenemos nosotros los médicos que evaluar si el paciente abrió o no abrió la arteria. Y fíjese qué pasó con este caso. Este paciente llegó a que nosotros le hiciéramos el cateterismo. Esta es la arteria que va a la pared inferior y fíjense, aquí se retiene el flujo, aquí claramente hay un trombo formado, un trombo grande, y pues obviamente este trombolítico se administró muy tarde y no pudo hacer el efecto que queríamos, que era que abriera la arteria. Este paciente pues estableció un infarto, ustedes pueden ver aquí cómo la pared inferior no se mueve, desafortunadamente perdió la contractilidad de esa pared, y pues nosotros igual por persistencia de síntomas y porque consideramos un caso de una trombolisis fallida, hacemos una intervención donde restablecemos el flujo de la arteria, pero muy probablemente no nos va a impactar en que logremos recuperar esta fracción de eyección, este músculo que ya nos está contrayendo. Entonces, cuando tenemos una estrategia de trombolisis, que es la que le queremos poner el medicamento para que se disuelva el trombo, tenemos que evaluar esos criterios de reperfusión, que para nosotros los médicos es muy sencillo, que es que el supradesnivel, esa onda que está elevada, baje por lo menos un 50%, que se resuelvan los síntomas, y eso tiene que pasar en menos de 90 minutos. Si no ha pasado eso, consideramos que es un paciente que tiene una trombolisis fallida y lo tenemos que remitir a un sitio donde haya angioplastia, donde tengan una sala de cateterismo, para que podamos nosotros restablecer el flujo en el menor tiempo posible. Este otro caso, fíjese, este paciente que ingresó a la cardiovascular el 22 de agosto del 2018, llegó hacia las 3 de la tarde, pero el dolor le empezó a la 1 de la tarde, con un antecedente previo de hipertensión, diabetes y una angioplastia previa. En el electro claramente vemos ese escenario de supradesnivel del ST, que es de muy alto riesgo, y lo llevamos, y fíjese que tiene tapada una arteria que nosotros llamamos la descendente anterior. Aquí se ve completamente amputado el flujo, y esto es lo que causa el dolor, lo que causa el supradesnivel del ST. Aquí la arteria debería recorrer todo este territorio y no la tiene. Entonces este paciente que lleva 2 horas de dolor lo llevamos a intervención con las catéteres, las guías, aquí está el stent, volvemos y restablecemos el flujo. Fíjense cómo recupera la arteria todo su recorrido hasta la punta del corazón, recuperamos todas estas ramitas, y cuando hacemos el ventriculograma vemos que a pesar de que hay una poquito hipoquinesia, ese corazón todavía se mueve, se va a recuperar y vamos a prevenir en este paciente complicaciones posteriores al infarto, como puede ser falla cardíaca y muchas hospitalizaciones. Cuando comparamos las dos estrategias de la terapia trombolítica y de la terapia con angioplastia, con cateterismo, vemos que rinde un poco mejor, es más eficaz la angioplastia, ¿sí? En cuestión de infarto, de muerte,
embolia cerebral, y eso es independiente del tipo de trombolítico y del paciente si se llevó o no se llevó a una angioplastia. De igual manera, aquí podemos ver que es en negro los resultados de la trombolisis y en blanco los resultados de la angioplastia, y vemos que si la trombolisis se aplica en las primeras 2 horas, es un procedimiento muy exitoso que tiene muy buen rendimiento, casi el mismo rendimiento que la angioplastia, pero que si lo ponemos después de las 3 horas, obviamente la mortalidad se aumenta de forma significativa cuando usamos trombolíticos, porque no podemos garantizar que ese vaso se abra, cosa que sí podemos garantizar cuando estamos viendo y estamos interviniendo la arteria. Es así que entonces, dependiendo de la duración de los síntomas, si son menos de 2 horas, nos va muy bien con el trombolítico, pero siempre va a ser mejor la angioplastia. Aquí, en esta gráfica, si están a la izquierda de la línea punteada, es mejor para angioplastia, entonces por debajo de 2 horas, entre 2 y 4 horas o más de 4 horas de forma más significativa, hay mejor beneficio de la angioplastia, de llevar al paciente a un cateterismo. Entonces, hablando de esto y habiéndoles explicado de lo que es el síndrome coronario agudo, de la importancia que tiene, de la manera como debemos actuar, tenemos que conocer cuáles son nuestros problemas y limitaciones. Nosotros nos demoramos mucho en consultar, entonces esto es responsabilidad del paciente, es responsabilidad también de nosotros los médicos, que hagamos una educación en cuanto a la consulta temprana en pacientes de alto riesgo que presentan dolor torácico, y tenemos que tener una mejor articulización del sistema de emergencias para que nosotros podamos hacer un diagnóstico temprano, un electro en menos de 10 minutos y saber si estamos en el escenario de un supradesnivel del ST para poder iniciar la trombolisis si nos vamos a demorar más de 2 horas para llevar el paciente a un centro que tenga angioplastia, o realizar la angioplastia en menos de 60 minutos si lo tenemos. Fíjense, estos son los tiempos que se puede gastar desde el Instituto Cardiovascular, en este caso al Hospital San Juan de Girón, que son 18 minutos, a la Clínica Guane, que son 11 minutos, al Hospital del Norte, que serían 29 minutos, y al Hospital Local de Piedecuesta, que son 26 minutos. Esto lo traigo para decir que en Bucaramanga tenemos la capacidad y las distancias favorables para poder llevar un paciente con un infarto con elevación del ST a una institución que le pueda permitir tener una terapia de reperfusión en esas 2 horas iniciales que son de tanto valor y de tanto oro para poder salvar el miocardio. Tenemos otras limitaciones, que es pues nuestra hermosa topografía, que es un poco difícil transportar un paciente, pero obviamente tenemos que ir mirando adelante, tenemos que estar pensando en que podemos hacer un transporte aéreo de estos pacientes con síndrome coronario agudo, y pues nuestro hospital, como ustedes ya saben, ya está preparado y está encaminado a poder resolver esos problemas. Ya en el HC se cuenta con el helipuerto, entonces esa es, digamos, como la tarea que tenemos, ¿sí? Podernos articular y echar mano de la telemedicina para que nosotros podamos conocer que estos pacientes están infartados en la ciudad y de alguna manera articularnos para poderlos traer a las instituciones que pueden prestar el servicio de reperfusión temprana. Bueno, buenas tardes a todos. Doctor Castillo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paula Andrea Mejía, actualmente coordinadora del servicio de telemedicina de la Fundación Cardiovascular. Para dar continuidad a lo que nos venía presentando el doctor Libardo, mostramos estas cifras del año anterior del DANE, que nos muestra que las enfermedades isquémicas del corazón tienen un creciente aumento y son la mayor causa de muerte en el departamento y en el país. Y vemos ahí comparativamente casi que incluso estábamos igualando el año anterior, en el 2020 estábamos igualando a COVID. Entonces, ahí nos muestra lo importante que es ponerle cuidado a este tema. A esto sumémosle que gran parte de la población tiene una distribución geográfica desfavorable, con una pobre cobertura de especialistas y subespecialistas, y en muchos casos fallas en los procesos de referencia y contrarreferencia. Muchos de estos pacientes referidos de estas zonas llegan con un diagnóstico de infarto, con una remisión tardía a centros de atención,
en algunos casos titulación inadecuada de medicación y falla cardíaca al momento del acceso al sistema de salud, lo que los hace más vulnerables, que las patologías se compliquen y que conlleva que finalmente terminen requiriendo niveles de mayor complejidad para su atención y mayores recursos. Ahora bien, ¿qué hace la coordinadora de telemedicina hablando en estos casos de infarto? Pues la pandemia, como todos sabemos, aceleró los procesos de implementación de prestación de servicios de salud a distancia. Escuchamos mucho expresiones como de la telemedicina llegó para quedarse, pero realmente la telemedicina lleva mucho tiempo pues estando presente. Sin embargo, la pandemia nos ayudó a que se consolidara mejor esta modalidad de atención. Eso significa que a partir de la irrupción de la misma se pudo reforzar la atención médica y por ello nuestra mejor apuesta en estos casos va a ser la implementación de proyectos de telesalud más allá de los de telemedicina, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la telemedicina es un subgrupo o una actividad propia de la telesalud como tal, de esa sombrillita que tenemos ahí. Igualmente, aprovechando las ventajas competitivas de la Fundación Cardiovascular, ya que cuenta con una amplia experiencia al ser el primer hospital universitario acreditado y que además cuenta con certificaciones como la Joint Commission y HIMSS, para que nos podamos apalancar y poner la tecnología en favor de la salud y brindar una mejor atención a los pacientes. Por eso, venimos a traer o estábamos desarrollando una estrategia innovadora en cardiología y en particular para infarto que nos ayude a implementar ambientes digitales que apoyen estos proyectos de telesalud. Las necesidades actuales al respecto son grandes y la oferta de servicios debe extenderse mucho más allá del concepto tradicional de telemedicina, donde hay una atención directa del profesional de salud al paciente, y llevarnos a explorar y aprovechar servicios como lo que es la teleexperticia y el teleapoyo, que si bien están dirigidos al personal de salud, ambas categorías de atención benefician directamente al paciente, pues a través de ellas se busca definir de manera más acertada el diagnóstico, tratamiento y ofrecer una atención oportuna al paciente, evitando, entre otros hechos, hospitalizaciones prolongadas, desplazamientos innecesarios para el paciente y el sistema mismo, además de mejorar su calidad y su esperanza de vida. Aquí les mostramos un poco de lo que ya venimos desarrollando. Todavía no hemos salido en vivo con esta nueva aplicación. En su momento les estaremos contando e informando, pero esta es una primicia del proyecto FCB ASIS App, una estrategia en la que los profesionales médicos de los centros de salud, no solo del área metropolitana, sino también de los municipios del departamento, se podrán conectar estratégicamente con cardiólogos y hemodinamistas de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que, como decía el doctor Libardo en su charla, cuenta con salas de hemodinamia y de cateterismo 24/7. Estos profesionales brindarán apoyo en tiempo real en el diagnóstico temprano de infarto, que mejorará no solamente el pronóstico, sino que minimizará las complicaciones. Igualmente, la idea es poder fortalecer los procesos de referencia y contrarreferencia y permitir vencer las barreras geográficas que hoy nos limitan en la actualidad. Bueno, muchas gracias, doctor Libardo, Paula, por esta charla tan interesante y todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Una primera pregunta, doctor Libardo, respecto a la aterosclerosis que usted nos comentaba como el proceso pues, que lleva todo esto de los síndromes coronarios. ¿Cuándo empieza este proceso? Y digamos, ¿hay alguna manera de revertirlo? Sí, mira, esa es una pregunta muy interesante porque hay muchos análisis que han mostrado que el proceso aterosclerótico se puede empezar desde la infancia, ¿sí? Hay unas muestras patológicas de aorta donde ya se ven estrías de aterosclerosis. Entonces, al parecer, este es un proceso que viene con la edad, ¿sí? Y que se va acumulando, digamos, en el tiempo. Y pues hay unos factores de riesgo que lo empeoran, que son los que mencionamos durante la charla, que son los factores tradicionales: hipertensión, diabetes, colesterol elevado, obesidad, tabaquismo. Y hay otros factores que no conocemos muy bien, ¿sí?
que pueden estar relacionados con unos antecedentes genéticos que predisponen a unos grupos de personas, grupos familiares, a que hagan una aterosclerosis a mayor edad o una aterosclerosis más agresiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo la prevenimos? Yo creo que no es que sea la prevención de una persona, eso lo tenemos que hacer todos tenemos que tener unos hábitos saludables de vida, ¿sí? Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que controlar nuestro peso, nuestra presión arterial si somos hipertensos, tener una dieta saludable que nos prevenga el desarrollo de obesidad, que prevenga el desarrollo de diabetes. Si somos diabéticos, controlar muy bien estos rangos de glicemia con la medicación, con la dieta, el ejercicio, y lo mismo con el colesterol. El colesterol hay que mantenerlo a un nivel dependiendo del riesgo que yo tenga. Si yo soy un paciente de bajo riesgo, tengo que tener un nivel bajo. Si soy de alto riesgo o de muy alto riesgo, mucho más bajo. Entonces eso es muy importante y eso se consigue con esas visitas al médico internista, al médico familiar, al cardiólogo, para poder prevenir eso y detener ese proceso de aterosclerosis, que es el que finalmente nos va a tapar las arterias y nos va a dar las complicaciones. Gracias, doctor. Y bueno, doctor, hablando precisamente de todo este problema que ya se presenta pues con la enfermedad coronaria como tal, esto respecto a los síntomas, usted nos comentaba pues el dolor torácico y todo esto, pero siempre se presenta, digamos, de esta manera en todo el mundo. ¿Habría alguna diferencia, digamos, entre la manera en que lo viven de pronto las mujeres y los hombres? Pues mira, como dijimos en la charla, el síntoma radical es el dolor torácico, ¿sí? Dolor torácico opresivo, irradiado a la espalda, al cuello, los brazos, ¿sí? Pero hay unas manifestaciones diferentes, ¿sí? Entonces, en algunos pacientes que nosotros podemos ver, se manifiestan con ahogo, mucho ahogo, sudoración muy profusa, ¿sí? Hay pacientes que en vez de referir el dolor en el pecho, lo refieren en el abdomen, ¿sí? Otros en la espalda. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Como dije ahí, solo el 15% de los dolores torácicos que llegan a urgencias son un infarto, ¿sí? No es para que todos nos alarmemos que porque tengo un dolor me estoy infartando, no. Hay que analizarlo y hay que contextualizarlo, ¿sí? Si yo soy un paciente que tiene antecedente familiar, ¿sí? Que ya estoy por encima de los 45 años, que soy hipertenso, que soy diabético, que tengo el colesterol alto, que soy obeso, que no hago ejercicio, soy ese paciente de alto riesgo que si hago un dolor torácico, tengo más alta la probabilidad de que ese dolor sí sea un infarto o un síndrome coronario. Muy bien, doctor, gracias. Y bueno, doctor, otra pregunta, pues digamos, vimos que el tiempo es clave, es muy importante en todo lo que es tanto el diagnóstico temprano como el tratamiento y pues un buen pronóstico. Pero entonces, ¿por qué? Explíquenos un poquito por qué esto es así de importante. Digamos, ¿qué complicaciones puede tener una persona que no se trata a tiempo? Mira, entonces ahí como lo mostramos, nosotros tenemos un tiempo oro para poder abrir esa arteria que está tapada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese corazón? El corazón es un músculo, ¿sí? Que se contrae todo el tiempo de toda nuestra vida, ¿sí? Son varias paredes a las cuales les llega el oxígeno, ¿sí? Por esos tubitos que son las arterias, ¿sí? Si se tapa una de esas arterias, ese pedazo de corazón se queda quieto, se muere, se necrosa, ¿sí? Y esa función no se puede volver a recuperar. ¿Eso qué determina? Que el corazón botaba una cantidad de sangre, ¿sí? En cada latido cuando estaba sano y ya no va a botar la cantidad de sangre que podía botar porque ya se le murió una parte, ¿sí? Cuando pasa eso empiezan a aparecer otros síndromes clínicos que son la falla cardíaca. La falla cardíaca es ese paciente que se fatiga al caminar, que se hinchan las piernas, que se le hincha el abdomen, que se tiene que hospitalizar de forma recurrente porque el pulmón se llena de líquido, ¿sí? Y es una situación clínica que determina muchos gastos para el personal médico, para el sistema de salud, por eso mismo las hospitalizaciones. Digamos que esa es una de las complicaciones, pero un paciente puede morir en un infarto agudo de miocardio. Ahí hablamos que una de las presentaciones puede ser la muerte súbita, ¿sí? Que es un paciente que presenta dolor, hace una arritmia y puede fallecer en el sitio donde presentó el dolor, pero hay pacientes que ese dolor tan fuerte es la necrosis del corazón, esos corazones se pueden romper, pueden hacer perforaciones en las paredes del corazón, se pueden romper válvulas secundarios a los infartos. Entonces, uno no sabe cuál de esos se va a complicar y cuál no. Entonces, por eso, en
todos los casos hay que establecer esa terapia de reperfusión lo más rápido posible. Y esa, digamos, que es una de las limitaciones y el por qué tenemos que aplicar la telemedicina. Muy bien, doctor. Gracias. Precisamente entonces una pregunta para Paula, que nos explique un poco cómo vendría entonces a intervenir estas ayudas, pues, herramientas de la telemedicina para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Sí, Carolina, justamente pues todas estas estrategias, estas herramientas tecnológicas le agregan valor a la atención justamente porque le dan oportunidad en el diagnóstico, como lo decía el doctor Libardo. Si yo como médico de primer nivel de complejidad que me encuentro en el socorro, ¿cierto? Y que no tengo de pronto las ayudas diagnósticas suficientes, ni tengo el criterio desde lo médico porque no soy especialista, pero tengo el acceso a una aplicación que me va a permitir conectarme inmediatamente con este cardiólogo que me va a apoyar en el diagnóstico, pero además que va a revisar el electrocardiograma de forma casi que inmediata, pues obviamente me va a dar asistencia que llamamos teleexperticia, me va a dar esa asistencia de forma inmediata y yo voy a poder tomar acciones de forma mucho más rápida a que si espero normalmente los procesos de remisión. Esta aplicación, la idea es que también nos pueda ayudar a, como decíamos, al tema de referencia y contrarreferencia y ir agilizando procesos administrativos que a veces también retrasan las atenciones de los pacientes. Muy bien, Paula. Y cuéntanos también cuáles, digamos, serían entonces los desafíos que tendría la utilización de esta aplicación. Pues sabemos todo, como tú lo mencionaste, que pues la telemedicina ha progresado mucho últimamente, pero antes, digamos, que ya existía pero no había iniciado. ¿Tú qué piensas ahora que para el desarrollo de aplicación de estas herramientas, qué desafíos nos representan? Pues acá que hemos conversado hoy varias veces del tema, uno de los desafíos grandes es que pues tenemos la aplicación que vamos a tener acceso a estos especialistas, pero tenemos un reto grande que venimos trabajando justamente también con el departamento y con el municipio y es justamente el traslado de esos pacientes, ¿cierto? Entonces tenemos la herramienta tecnológica, pero tenemos también que articularnos con todos estos estamentos para poder realmente ser o impactar positivamente para el traslado de esos pacientes. Esa es una de nuestros mayores retos, buscando también mirar cómo desde los diferentes actores, como acá tienen pues el CRUE, normalmente tenga realmente organizado ese sistema de referencia con las ambulancias y puedan llegar acá oportunamente. Creo que ese es uno de los más grandes que tenemos actualmente. Sí. Lo que Vale. queremos nosotros impactar con la aplicación es, si ustedes vieron ese flujograma, hablan de la demora del paciente, demora del sistema de emergencia, ¿sí? Entonces yo creo que actualmente todos tenemos siempre en la mano un celular, todos los médicos tienen en la mano un celular. Lo que queremos es como saltarnos esas trabas que tenemos, ¿sí? Para que nosotros, los centros que podemos reperfundir un paciente, ¿sí? Nos enteremos rápidamente de que en este momento hay un infarto con elevación del ST en la ciudad, ¿sí? Ustedes vieron ahí que las metas de transportar un paciente tienen que estar por debajo de 2 horas y los tiempos de cruzar de Piedecuesta al Hospital del Norte puede que estén menos de 1 hora. Entonces es prácticamente absurdo que en Bucaramanga no podamos ofrecer eso, ¿sí? Tenemos muy buena red de salud, varios hospitales con laboratorios de hemodinamia, ¿sí? Y unas distancias que se pueden recorrer en ese tiempo. ¿Qué le teme a uno? Que el paciente que lo montamos en la ambulancia se puede complicar. Hay estudios que muestran que las complicaciones de transportar un paciente son muy bajas, están por debajo del 1.5%. Entonces es una estrategia segura. Paciente que llega a infarto a un sitio, informamos a ese sitio en la aplicación, nos dicen, listo, tráigalo, lo mandamos. Menos de 2 horas para que le podamos hacer la angioplastia y que la arteria esté abierta. Y así evitamos las complicaciones de las que hablamos ahora. Esa es nuestra meta, es un sueño, ojalá lo podamos hacer, es una manera grande para impactar en la salud cardiovascular de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Vale, excelente, doctor. Y una última pregunta, pues, para los dos.
Ustedes entonces, ¿cómo ven precisamente, pues lo que comentaba ahorita el doctor Libardo y Paula, pues este futuro cercano y lejano, tanto para la Fundación Cardiovascular en la implementación de estas herramientas, como para, digamos, el tratamiento del infarto y pues también tal vez de otras enfermedades, ¿no? Sí, precisamente. Digamos que nosotros en la institución ya tenemos varios centros de excelencia, centro de excelencia de infarto, centro de excelencia de evento isquémico, centro de excelencia de stroke, que funciona prácticamente igual, ¿sí? Es una patología, cuando una persona tiene una trombosis cerebral, es una patología en la cual también está obstruida una arteria y en la cual también se utilizan estrategias de reperfusión, como son los medicamentos trombolíticos o como el procedimiento invasivo en una sala de hemodinamia. Entonces, digamos que nosotros desde el punto de vista de cardiología hemos estado empezando en implementar esta aplicación, vamos a hacer un piloto aquí en la institución para ver cómo funciona, pero obviamente nos vamos a extender ojalá a esas patologías, ¿sí? Con el fin de poder brindarle a los pacientes que están en este momento con un evento isquémico y traerlos a nuestro hospital donde ya hay unos centros de excelencia que podemos ofrecerles las mejores terapias en esas patologías. Bueno, como lo decía el doctor Libardo, cuando hicimos la investigación para poder desarrollar este proyecto, encontramos que los accidentes cerebrovasculares se comportaban de forma igual al infarto agudo del miocardio en porcentaje de morbimortalidad, ¿cierto? Más o menos el 24% de la población en Colombia tiene estas dos patologías como principales causas también de muerte. Entonces, pues la idea es poderle apuntar y como decía el doctor Libardo, tenemos centros de excelencia con los que podemos manejar estas mismas estrategias. Igual dentro de la planeación estratégica de la institución de la Fundación Cardiovascular, se está articulando varias de las soluciones en salud digital que puedan aportar a la salud de los santanderianos. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, doctor Libardo, por este espacio, por habernos compartido tantas pues, experiencias y explicaciones acerca del infarto agudo de miocardio y pues todo este futuro y bueno, y presente también que estamos viviendo con la enfermedad y las nuevas tecnologías con las que disponemos. Entonces, no sé si quieran dar unas últimas palabras antes de despedirnos. No, primero que todo, pues muchas gracias al doctor Castillo, a la Fundación por estos espacios tan importantes de poder llegarle a la comunidad, de poder dar información, educación, decirle a la gente que es muy importante consultar por el dolor torácico, ¿sí? Que se informen, que hay hospitales con mucha tecnología en la ciudad, donde se puede salvar tiempo cuando tengamos que hacer una intervención de estas. Siempre aquí a la orden, mi nombre es Libardo Medina, cuarto piso de hemodinamia de la Fundación Cardiovascular, 24 horas de las 7 semanas, de los 7 días de la semana. Bueno, no, por mi parte, pues simplemente decirles que justamente la telesalud es una forma de poder romper esas barreras que tenemos desde o todas esas brechas desde el sistema, que nos apropiemos como pacientes, pero también como profesionales de las mismas para beneficio de nuestros servicios. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, con esto ya damos por terminado nuestro FCB Online Talk de hoy. Muchas gracias a las personas que se conectaron y nos acompañaron hoy. Los invitamos a conectarse nuevamente dentro de 15 días a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.